Ok, entonces, esta semana ya vamos a ver el último tema del curso, que es de la parte de temas escogidos de física moderna. Entonces, vamos a ver dos temas de relatividad especial y luego vamos a ver el experimento que formuló Einstein, que es el de efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Entonces, principalmente, ¿verdad? Al comenzar el año 1905, Albert Einstein, que es esta foto que está aquí a la izquierda, que muy probablemente ya ustedes están familiarizados con él, eh, bueno, tenía 25 años de edad y trabajaba en una oficina suiza de patentes, ¿verdad? Cuando él termina, digamos, ese año y ese trabajo, ya él había publicado tres artículos que eran bastante importantes para la física hasta ese momento, ¿ok? Entonces, el primer artículo era uno de análisis de movimiento browniano. El segundo, por el cual se hizo acreedor del premio Nobel, fue el del efecto fotoeléctrico. Y el tercero fue donde presentó su teoría especial de la relatividad. ¿Okay? Y ahí propuso revisiones drásticas a los conceptos newtonianos del espacio y del tiempo. ¿Okay? Entonces, vean que, de hecho, yo les puse aquí a la derecha una imagen. Este es el artículo original, ¿verdad? Que escribió Einstein, si ven, está en alemán, donde él plantea toda su teoría de relatividad especial. De hecho, este artículo en inglés se llama On the Electrodynamics of Moving Bodies. ¿Ok? De hecho, este artículo creo que solo está traducido al inglés, pero sí para que vean, de hecho, quise ponerles ese extracto, digamos, de este artículo de él que planteó, ¿verdad? En 1905 de su teoría especial de la relatividad. ¿Ok? Que de hecho ahí como que inicia una revolución en la física, ¿verdad? Porque entonces hay que empezar a considerar nuevas cosas para las teorías ya existentes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte de los postulados de Einstein. Un toquecito. Ok, entonces cuando Einstein eh, plantea, ¿verdad? Su teoría de relatividad especial, él plantea dos principios, ¿ok? Entonces, el primer principio de la relatividad dice que las leyes físicas deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las leyes de la física, ya sea las leyes en la mecánica, en la electricidad, en el magnetismo, en la óptica, en la termodinámica, etcétera, tienen que ser iguales en todos los marcos de referencia, ¿verdad? Que se muevan con una velocidad constante con respecto a otros. Eso es lo que quiere decir el primer principio de la relatividad. El segundo dice que la invariabilidad de la rapidez de la luz, perdón, ese se llama la invariabilidad de la rapidez de la luz. Lo que dice es que la rapidez de la luz en el vacío tiene el mismo valor, que es c igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo en todos los marcos inerciales, cualquiera que sea la velocidad del observador o la velocidad de la fuente que emita la luz. ¿Ok? Esto es un poco como raro, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa realmente este segundo postulado de, de Einstein. ¿Ok? Entonces, digamos que supongamos que hay dos observadores, ¿verdad? Que son estos dos. Vean que el primer observador es este que está en un marco de referencia S, el primero. Y el segundo sería un observador que está en el marco de referencia S'. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que esos dos observadores miden la rapidez de la luz en el vacío. ¿Ok? Uno de ellos está en reposo con respecto a la fuente de luz y el otro se aleja de ella. Entonces, en este caso, lo que ustedes verían es como esto que está acá. ¿Ok? Como el de la derecha. ¿Ok? Vean que ambos observadores, el que está en reposo y el que se está moviendo, se encuentran en marcos de referencia inerciales. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el principio de relatividad que acabamos de ver, ¿verdad? Que decía que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales e independiente del movimiento de la fuente.
nosotros veríamos que, bueno, los dos observadores deben obtener el mismo resultado, a pesar del hecho de que uno de ellos se desplaza con respecto al otro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes vieron en física 1 lo de movimiento relativo, entonces, digamos, ustedes están en un marco de referencia, ¿ok? Y hay otro marco de referencia, ¿verdad? Que vamos a decir que es esta nave espacial S'. Y esa nave espacial S' se desplaza con una velocidad de 10 metros por segundo, ¿verdad? Relativa a un observador situado en ese. Esto que estamos viendo ahorita es lo que ustedes vieron en física 1 de movimiento relativo, ¿ok? Ahora, si se dispara un misil con una rapidez de 2000 metros por segundo con respecto a la nave espacial, nosotros tendríamos que la velocidad de este misil, ¿verdad? Con respecto a la persona que está en el marco de referencia en reposo, sería la velocidad de la nave, perdón, del misil con la de la nave, ¿verdad? Desde de la persona que está en reposo, ¿ok? Eso nosotros también lo podríamos pensar con lo del haz de luz que les acabo de decir, ¿verdad? Que en lugar de mandar un misil la nave, mandara un haz de luz, ¿ok? ¿Qué pasa con el haz de luz? El haz de luz viaja a la velocidad de la luz o a la rapidez de la luz, que es esa constante c que vamos a llamar a partir de ahora, ¿ok? Vean que si nosotros usamos esta misma lógica, nosotros diríamos que, ok, la nave espacial viaja a 1000 metros por segundo, ¿ok? Después, si se lanza el láser va a ir a una velocidad de c. Entonces, la persona en esta que está acá, que de hecho si ven es como Newton sentado de espaldas, lo que esta persona en teoría, ¿verdad? Lo que creeríamos que pasaría con la mecánica newtoniana es de que sumaríamos las velocidades y eso es lo que ve la persona que está en el marco en reposo. Pero es incorrecto porque, como dice acá, al decirnos incorrectamente que el haz luminoso se desplaza con una rapidez mayor que c con respecto al observador de la Tierra, lo cual contradiría el segundo postulado de Einstein. ¿Okay? Vean ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos explicar, como explicábamos con la mecánica newtoniana, lo que vemos con un haz de luz, porque los objetos, bueno, en teoría, por ejemplo, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿ok? Por eso es que yo les pongo aquí, esto es como una consecuencia, ¿verdad? Del segundo postulado de Einstein, que dice que es imposible que un observador inercial viaje a una velocidad de c y la rapidez de la luz en el vacío, ¿ok? Generalmente, lo único que viaja a la velocidad de la luz es la luz, que son partículas con masa en reposo cero. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. ¿Okay? Si tienen dudas con respecto a esto, sé que es un poquito como raro porque como que cambia un poco el análisis que ya habíamos visto en la parte de mecánica newtoniana. Entonces llega Einstein como a cambiarnos esa lógica que ya veníamos desarrollando en los temas anteriores. Pero sí les queda un poquito claro esto. De mi parte sí, profe. Ok. Entonces, ya cuando Einstein hace toda esta parte, digamos, de sus postulados, él empieza a hacer una serie de experimentos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que él empezó a pensar, no sé, un día ahí sentado en la casa, ¿qué pasaría si tuviera cierta, ¿verdad?, situación? Que de hecho, por eso es conocido uno de los padres de la física teórica, ¿verdad? De hecho, sus teorías, por ejemplo, esta de la relatividad especial surgió desde cero. O sea, de hecho, si ustedes leen ese artículo que les puse al principio, ¿verdad? Que es el artículo original donde él plantea toda su teoría, no vienen referencias de nada, todo fue sacado de su cabeza, ¿ok? Entonces, esto es, de hecho, bastante interesante. Ahora, este experimento que está acá es
el experimento mental que utilizó Einstein para explicar la simultaneidad y relatividad del tiempo. ¿Ok? Entonces, vean aquí la imagen que viene denotada con un A, ¿verdad? Que es esta que está acá a la izquierda. ¿Ok? Esto que tenemos acá es un furgón de ferrocarril que se mueve con velocidad constante, bueno, velocidad uniforme, ¿verdad? En esos rieles, ¿ok? En cierto punto, ¿verdad? Hay dos rayos que inciden en este furgón. Estos rayos inciden en un punto A' y un punto B', ¿ok? Entonces, estos, estos rayos al incidir va a dejar dos marcas, digamos, en el suelo, que son las marcas A y B, ¿ok? Entonces, si ustedes fueran un observador que está, digamos, afuera en un punto O, digamos acá, o sea que ustedes son un observador en reposo, lo que ustedes verían, ¿verdad? Cuando ustedes ven incidir los rayos, los verían en las posiciones A y B, ¿ok? Pero para una persona que está dentro del vagón, lo que ve primero es que cae el rayo primero en B' y después en A', ¿verdad? Porque él va a una velocidad constante. Entonces, para un observador en O', él ve primero que cae el de B' y después el de A'. Para un observador en O, lo que ve es que los dos rayos caen simultáneamente. ¿Ok? Si eso queda como claro. Sí, ¿Por qué, profe? Yo no. Porque como él se está moviendo, ¿verdad? La persona que está digamos, en O', él lo que ve primero es que cae el del frente, ¿verdad? Porque él se va moviendo con el carro, ¿verdad? Y después ve que cae el de atrás, por la diferencia, digamos, de movimiento. En cambio, Y digamos, ajá, si él se fuera moviendo para atrás, entonces vería primero el de A. sí, vería primero A' y después B'. Ah, Porque él va, digamos, el que él ve primero es el que va a favor como, bueno, va adelante, como a favor del movimiento. Que de hecho, eso es como lo más interesante, digamos, de pensar cuando Einstein planteó todos estos experimentos mentales, ¿verdad? A una persona no se le ocurriría pensar que eso es así, digamos, por ejemplo, en la época, ¿ok? Entonces, ahora, eso es lo que pasa con lo de simultaneidad y relatividad del tiempo, prácticamente, ¿ok? Ahora, para la dilatación del tiempo, esto que se ve es así, ¿ok? Digamos que ustedes van en un tren como la imagen denotada con A. Entonces, si ustedes van dentro del tren, ustedes se van moviendo con la misma velocidad del tren y ustedes tienen un láser, ¿ok? Y ese láser, ustedes lo disparan, choca con un espejo, este que está acá, y él se regresa y ustedes lo que ven es que el rayo va de forma vertical, ¿verdad? Con respecto a ustedes. Entonces, ustedes nada más ven que sube y baja. Ahora, para una persona que está fuera digamos, del tren, lo que él va a ver es esta trayectoria. ¿Por qué? Porque el tren se va moviendo. Entonces, cuando la persona dispara el haz de luz, lo que va a ver es que la luz se va a ir moviendo en forma diagonal, choca con el espejo y vuelve al punto O'. ¿Ok? Eso debido a la velocidad del tren con respecto a la persona que está en reposo afuera del tren. ¿Ok? Entonces, lo que ven más o menos es esto que tenemos acá, ¿verdad? Un triángulo equilátero. Ujú. Sí, este queda claro. O sea, ve ese haz de luz porque el tren se va moviendo. Entonces ve como si la luz tuviera una trayectoria en forma triangular. Ujú. profe, digamos, ¿quién de los dos tiene razón de cuál es la verdadera o las dos son buenas? Las dos son buenas. Es que eso depende del marco de referencia inercial.
O sea, las leyes de la física se tienen que cumplir en las dos, aunque se estén viendo cosas diferentes, pero después ya explicado van a ver que es lo mismo. Que de hecho esto es muy, muy parecido a la parte de movimiento relativo, ¿verdad? Cuando ustedes veían que una persona se movía dentro de un tren y ustedes tenían que sacar la velocidad relativa con respecto a ustedes, etcétera. Es casi que igual. En este caso, lo que va a empezar a cambiar es que ya no son velocidades bajas, sino que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Ok? Y ahí hay que tener ciertas consideraciones. Entonces, ok, este delta t que tenemos acá es el intervalo de tiempo, ¿verdad? Propio. ¿Por qué se llama intervalo de tiempo propio? Que es como el intervalo de tiempo que ve la persona en el marco de referencia O'. ¿Ok? Ahora, vean que ese, ¿cómo se llama? Diferencia de tiempo propio es la distancia recorrida entre la velocidad de la luz. ¿Ok? Esto que está acá. Vean que la luz viaja una distancia de hacia arriba y después viaja una distancia de hacia abajo. ¿Ok? Entonces, por eso es que acá la distancia recorrida es 2t y la velocidad de la luz es c. Esto es lo mismo que vimos en física 1, que, por ejemplo, la velocidad es igual al cambio de la distancia entre el cambio del tiempo. Entonces, lo que hacemos es despejar el cambio del tiempo. Por eso nos queda de esta forma. ¿Ok? Ahora, esto es para el tiempo propio. ¿Ok? Vean que de hecho la pregunta que hicieron anteriormente era, o sea, ¿cómo relacionamos ambos sucesos? Por ejemplo, lo que está viendo el observador en O y lo que está viendo el observador en O'. ¿Ok? Esto surge de esta siguiente forma. ¿Ok? Ya que ya tuvimos el delta t propio. Ahora necesitamos sacar el delta t que ve la persona en reposo. ¿Ok? Entonces eso lo sacamos con este triángulo equilátero que está acá. Ujú. Entonces, por Pitágoras, porque vean que de hecho aquí se hace un triángulo rectángulo. Por Pitágoras vamos a llegar a esta relación. Y de aquí nosotros vamos a despejar el delta t, que este es el intervalo de tiempo para una persona que está en reposo, en un marco de referencia en reposo. ¿Ok? Y vamos a obtener esta relación de acá arriba. Ahora, si nosotros aquí sustituimos este 2D entre C, que está acá, con este que está acá arriba, vamos a llegar a esta relación que está acá, ¿verdad? Que nos relaciona el tiempo que ve el observador en reposo con el tiempo que está midiendo el observador que se está moviendo. ¿Ok? Vean que de hecho se relaciona con este factor que está acá, que ese factor se le llama, bueno, es un factor gamma, ¿verdad? Que de hecho él va a tener diferentes valores dependiendo de la velocidad del sistema, ¿ok? Esto se indefine cuando la velocidad del sistema, o sea, el V, es igual a la velocidad de la luz, ¿verdad? Casi que se vuelve infinito, ¿ok? Vean que de hecho aquí está la relación, él va subiendo casi de forma exponencial. Esto es lo que nosotros llamamos dilatación del tiempo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a medir, digamos, si nosotros estamos en reposo, ¿ok? Vamos a medir una, momentito, creo que alguien va a entrar, ok, no. Lo que nosotros vamos a ver es un cambio en el tiempo, que de hecho ahí surge la parte de la paradoja de los gemelos. No sé si ustedes han escuchado de esa o si alguna vez han visto la película Interestelar, que de hecho aquí les puse una imagen sobre eso. Que de hecho ahí dice como 1 hora en este planeta son 7 años en la Tierra.
¿Alguna vez han visto eso? ¿Han escuchado la paradoja de los gemelos? Yo sí, profe, pero no recuerdo muy bien de qué hablo. Que básicamente lo que dice la paradoja de los gemelos es que, bueno, son dos gemelos que están acá en la Tierra, ¿verdad? Y tienen la misma edad. Uno de los gemelos, no sé, se va a un planeta X, ¿verdad? Con un nombre X ahí. Y el tiempo que transcurre, digamos, en ese planeta va a ser más lento que el tiempo que pasa en la Tierra. Entonces, cuando este gemelo vuelva a la Tierra, van a haber envejecido menos que el gemelo que sí que se quedó acá. Que de hecho esto se comprobó con unos astronautas, ¿verdad? Que de hecho uno de los astronautas tenía un gemelo y cuando él vuelve físicamente se ve más joven que su hermano, por esto. Que de hecho esto se explica, digamos, en la película Interestelar, cuando ellos van a este planeta, creo que se llama el planeta Miller, me parece, que ellos están ahí, creo que pasan como 3 horas, ¿verdad? Que ellos tienen que ir a recoger una información y que cuando vuelven a la nave ya han pasado 21 años, algo así, o no me acuerdo si son más años. Que de hecho por eso es que cuando regresan, la hija del protagonista es más vieja que él. No sé si, de hecho es bastante interesante esta película. Entonces, eso es lo que pasa con la dilatación del tiempo. O sea, que cuando hay una persona, digamos, en la Tierra, el tiempo pasa más rápido que una persona que esté viajando a velocidades cercanas o velocidades altas cercanas a la velocidad de la luz. ¿Okay? Eso es básicamente. Por eso se le llama dilatación del tiempo, porque el tiempo se hace, o sea, como la medida del tiempo se hace como más larga, ¿verdad? Ok. Ahora, la contracción de la longitud. Profe, disculpe, Ajá. yo tengo una duda, o sea, no me quedó como suficientemente claro porque, o sea, sí entiendo eso de que cuando se viaja a velocidades similares a la de la velocidad de la luz y una persona está en, por ejemplo, el planeta Tierra, tal vez el tiempo, bueno, el tiempo va a pasar más lento para la persona que está viajando a la velocidad de la luz, pero ¿por qué en Más el planeta cercanos. en sí, Uh-huh. bueno, sí, más cercana, por qué en el planeta en sí también, digamos, se ve ese efecto? ¿Cuál planeta? En este. Por ejemplo, en cualquier planeta, que digamos, que el tiempo vaya a pasar más lento en un planeta X que en la Tierra. Y cuando la persona vuelve, como los gemelos, cuando la persona vuelve, ¿por qué uno va a ser más viejo que otro si estaba en un planeta? No, digamos, bueno, el de los gemelos es básicamente porque la nave va a velocidades más altas que el de la Tierra. Eso puede pasar en planetas que tengan velocidades, por ejemplo, de rotación más altas, ¿verdad? Porque son más cercanas a la velocidad de la luz. Pero, de hecho, es por eso es una paradoja, porque no se sabe bien por qué es que ocurre. Pero se puede llegar como a explicar cuantitativamente o cualitativamente, siempre se me confunde cuál de las dos es, bueno, con esta parte de relatividad. Pero básicamente lo que influye es la velocidad a la que está viajando la persona, ¿verdad? Si son velocidades bajas, que comúnmente se llaman velocidades no relativistas, no tendrían este problema de la dilatación del tiempo. Pero si son ya velocidades cercanas a c, entonces que son velocidades relativistas, si aparece este efecto de dilatación del tiempo. Ok, ya sí me quedó claro. Ok, Básicamente me parece que digo que lo de la rotación del planeta. ajá, dependiendo de la rotación, sí. Ahora, la contracción de la longitud pasa, de hecho, bastante similar a la parte del tiempo, pero en este caso lo que hablamos es la longitud, bueno, ¿cómo le digo? Como la longitud de dicho objeto. De hecho, esta imagen no es del libro Survey, es del Sears. De hecho, esta imagen no, o sea, no viene explicadas estas ecuaciones de la derecha son del libro, pero me gusta la explicación con esta imagen porque queda un poco más claro. Entonces, bueno, digamos, Magda es una observadora que está en un tren, ¿verdad? Que se va moviendo a una velocidad uniforme. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo. Hay una fuente
de la fuente se manda un haz de luz, ¿verdad? Que choca con un espejo. Y ese haz se devuelve. Entonces, llega Magda con una regla y mide la distancia la longitud de ese haz de luz. Y ella dice, ok, es L0, que de hecho en nuestra anotación del libro es LP, que es la distancia propia. Ahora, Sergio es un observador que está en reposo con respecto a Magda, ¿ok? Y él está viendo lo que acaba de ver Magda, pero él ve un cambio en eso que está viendo, porque lo que ve es que la longitud es más pequeña que la longitud inicial. ¿Por qué? Porque como este tren se va moviendo, él lo que ve es que ese espejo está corrido una distancia de velocidad por el delta t, ¿verdad? Que es esto que está acá. Como que él se corre hacia acá por el movimiento del tren. ¿Qué es lo que causa eso? Que vea una longitud más pequeña que la que está viendo Magda. ¿Sí queda claro eso? O sea, aparentemente lo que ve es que el objeto va a ser más chiquitito de lo que realmente es. Ahora, eso, digamos, la demostración, bueno, el libro hace otro análisis, ¿verdad? Para explicar esta parte, pero siento que así es un poco más sencillo por la claridad del dibujo. Entonces, las fórmulas para la longitud, digamos, que observa Sergio afuera del sistema, o sea, en su sistema en reposo, sería de la siguiente forma. Ahora, nosotros podemos dejar todo en términos de longitudes. ¿Ok? Entonces decimos que la longitud o la distancia que está viendo Sergio va a ser igual a la longitud que ve Magda entre el gamma. ¿Ok? Y vamos a obtener esto. Que de hecho, aquí les puse un diagramita que, digamos, si las velocidades son bajas, ¿verdad? Ustedes van a ver el objeto viajar al mismo tamaño que es el realmente, ¿verdad? Conforme van aumentando las velocidades, acercándose a la velocidad de la luz, lo que van a empezar a ver es que el objeto se va como comprimiendo. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad es igual a c? Pues se me define esto que está acá, ¿verdad? Entonces realmente no estaríamos como viendo nada. Entonces básicamente esa es la contracción de la longitud. O sea, para un observador que está en reposo y está viendo un objeto moviéndose cercano a la velocidad de la luz, lo que ve es que se contrae. ¿Okay? Ahora, recuerden, haciendo como un repaso, para un observador que está en reposo y para un observador que está en reposo con respecto a un observador en movimiento casi cercano a la velocidad de la luz, lo que él siente es que su tiempo pasa más rápido que la persona que está en la nave. ¿Okay? Y eso básicamente lo explicó Einstein, digamos, esto que acabamos de ver, él lo explicó con esos experimentos mentales. ¿Ok? Que de hecho, no sé, él estaba ahí, me imagino, en su oficina o algo, y se le ocurrió, digamos, que eso podría pasar. Ya después se comprobó de que realmente la teoría, digamos, de la relatividad es así. ¿Tienen dudas con respecto a este? Okay. Ahora, ya vamos a pasar a la parte de física moderna, ¿verdad? Que es la parte de efecto fotoeléctrico. ¿Okay? Vean que el primer fenómeno explicado a partir del modelo cuántico fue la radiación de cuerpo negro, que de hecho acá nosotros no lo vemos, ¿verdad? Generalmente en semestre presencial ustedes sí ven la parte de radiación de cuerpo negro, pero ahora, digamos, por efectos del tiempo y todo esto, solo se incluyó el efecto fotoeléctrico, que de hecho es lo que yo les digo que es puro Einstein, lo que ustedes ven en estos temas finales, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? ¿Okay? Este experimento lo demostró Einstein, ¿verdad? Con, digamos, viendo la relación de que si él incidía luz, ¿verdad?, en una placa metálica, él iba a obtener que electrones iban a salir de esa placa, que de hecho él le llama fotoelectrones. ¿Por qué? Porque son electrones producidos por la incidencia de luz. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver este efecto voy a explicárselo, ¿verdad?, con esta imagen que está a la izquierda. ¿Ok? Esto es un dibujo, ¿verdad?, de un aparato diseñado para el estudio del efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Nosotros tenemos dos placas. Tenemos una placa E, que la placa E es el emisor y la placa C es el colector. ¿Ok? Entonces, la placa metálica E va a estar conectada a la terminal negativa, ¿verdad? Esta que está acá, la más chiquitita, del suministro variable de energía. ¿Ok? Y la placa C va a estar conectada a la terminal positiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros cogiéramos este sistema es un tubo, ¿verdad? Ya sea de vidrio o de cuarzo. Entonces, si nosotros no tuviéramos luz, realmente el amperímetro no estuviera midiendo nada. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos incidir luz sobre la placa metálica E, lo que vamos a ver es que van a empezar a salir electrones que se van a desplazar desde la placa E hasta la placa C. ¿Ok? Y constituyen una corriente en el circuito. Ahora, eso es lo que generalmente se observa en el experimento fotoeléctrico. ¿Ok? Ahora, esta figura que está aquí a la derecha es un diagrama de la corriente fotoeléctrica en función de la diferencia potencial, ¿verdad? La diferencia potencial es en X y la corriente fotoeléctrica es en Y. ¿Ok? Ahora, la diferencia potencial que se mide es entre las dos placas, o sea, entre la placa emisora y la placa colectora. ¿Okay? Este experimento, o sea, esto que está acá, es para dos intensidades de luz. Este que está acá abajo es para la intensidad baja y este que está arriba es para la intensidad alta. ¿Okay? Vean que, de hecho, ambas intensidades, ¿verdad?, cuando llegan a cero en corriente, los voltajes son iguales y son iguales a menos el delta Vs. ¿Okay? Ahora, vean que conforme va aumentando el voltaje aplicado y va aumentando la corriente, ellos van aumentando como casi lineal, pero llega un punto en que, de hecho, si ustedes ven, se va lineal. En ese punto es un nivel de saturación, ¿okay?, que se observa con esto que está acá. No sé si queda como claro. Okay. Ahora, ¿ah? Sí, de mi parte. Ok. Entonces, bueno, eso fue lo que, perdón, creo que sonó como raro el audio. Eso fue como la parte experimental que dio paso al experimento del efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Ahora, hay varias predicciones clásicas que se tenían, digamos, para este experimento, que después, cuando se hizo el experimento, se vio que no concordaban con lo que ya se había predicho. De hecho, el resultado experimental cambiaba completamente. Y acá es lo que yo les acabo de poner. Entonces, por ejemplo, el primero era que la dependencia de la energía cinética del fotoelectrón en relación con la intensidad de luz. ¿Okay? La predicción clásica lo que decía era que los electrones absorben energía continuamente de las ondas electromagnéticas. ¿Okay? Entonces, conforme nosotros aumentábamos la intensidad de luz que incidíamos sobre el metal,
se transfería energía al metal en una proporción considerable y los electrones se expulsan con más energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hacía incidir luz, ¿verdad? Y yo aumentaba la intensidad, yo lo que vería era que empezaban a salir electrones, pero con mayor energía cinética. Que después, cuando se hace el experimento, se nota que realmente eso no pasa. Que más bien la energía cinética máxima de los fotoelectrones es independiente de la intensidad de luz. ¿Okay? Entonces, vean que se pensaba que habían cosas que podrían pasar, ¿verdad? Con la teoría clásica que ya veníamos manejando y después el experimento nos decía, no, ya para estas cosas no aplica, básicamente. Entonces, bueno, el segundo era el intervalo de tiempo entre la incidencia de luz y la expulsión de los fotoelectrones. Entonces, la predicción clásica decía que a bajas intensidades de luz debía transcurrir un intervalo de tiempo medible entre el instante en que se enciende la luz y el momento en que el electrón es expulsado del metal. ¿Ok? ¿Qué quería decir eso? Que cuando yo empezaba a como incidir luz, ¿verdad? Pero la intensidad era baja, yo tenía que esperar, ¿verdad? Ahí un rato a que los electrones empezaran a salir, ¿verdad? Como cuando se empezaba a cargar un capacitor o algo así, como que yo empezara a ver que transcurría el tiempo y en algún punto empezaran a salir. Esto se vio que no. El resultado experimental decía que los electrones son emitidos de la superficie metálica casi de manera instantánea. El momento en que ustedes incidían luz, empezaban a salir electrones. O sea que ustedes no tenían que esperarse un intervalo de tiempo para empezar a ver este fenómeno. La tercera era la dependencia de expulsión de electrones en relación con la frecuencia de luz. Entonces, la predicción clásica nos decía que los electrones se expulsan del metal con luz incidente de cualquier frecuencia, siempre y cuando la intensidad sea lo suficientemente elevada, porque la energía se transfiere al metal sin importar la frecuencia de luz incidente. Cuando se obtuvo el resultado experimental, se obtuvo que no existe emisión de electrones si la frecuencia de la luz incidente disminuye por debajo de cierta frecuencia de corte, cuyo valor es característico del material iluminado. ¿Okay? Entonces, ahorita yo les voy a explicar qué es la frecuencia de corte de forma matemática, pero básicamente, digamos, ese es como el mínimo de frecuencia que hay que tener para nosotros poder ver una emisión de electrones cuando se está incidiendo luz. Y el 4 decía que la dependencia de la energía cinética del fotoelectrón en relación con la frecuencia de luz. ¿Okay? Entonces, la predicción clásica nos decía que no existe ninguna correspondencia entre la frecuencia de la luz y la energía cinética del electrón, que la energía cinética debe estar relacionada con la intensidad de luz. Y el resultado experimental lo que nos dijo fue que la energía cinética máxima de los electrones aumenta al incrementarse la frecuencia de la luz. ¿Okay? Ahora, matemáticamente, ¿cómo se ve eso? Ahí en el libro viene toda la demostración de esto. Yo voy a poner ya la parte, o sea, la ecuación que van a utilizar para resolver estos problemas. La ecuación nos dice que la ecuación del efecto fotoeléctrico es que la energía cinética máxima va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón menos la función de trabajo del metal. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética máxima va a ser la energía que yo imprimo a la placa metálica, ¿verdad? Como la incidencia de luz, menos el trabajo que me va a ejercer, digamos, el metal para que yo no pueda sacar esos electrones, ¿verdad? Entonces, lo que yo obtengo es la energía máxima, energía cinética máxima de los electrones, como lo restante de esas dos cosas. ¿Okay? Como ya les dije, la frecuencia de corte se da cuando la energía cinética máxima es cero. Entonces, si ustedes en el problema de desarrollo modificado les preguntan por la frecuencia de corte, lo que ustedes tienen que saber es cuando la energía cinética máxima es igual a cero. ¿Ok? Ahora, vean que a ustedes les van
a poner diferentes tipos de metales, o sea, no siempre va a ser el mismo metal. Y cada metal tiene diferentes funciones de trabajo. ¿Okay? Entonces, las funciones de trabajo vienen en la tabla 39.1 del libro, ¿verdad? Serway décima edición. ¿Okay? Vean que estas funciones de trabajo vienen en electronvolts. ¿Ok? Entonces tengan cuidado cuando están utilizando estas cosas porque a veces tienden a confundirse con las unidades que están utilizando. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una frecuencia de corte, también puedo tener una longitud de corte asociada. Entonces, esta longitud de corte, lo que se hace es aplicar la definición de longitud de onda que ya habíamos visto, por ejemplo, en física 2, ¿verdad? Que es la velocidad entre la frecuencia. En este caso, como es fotoelectrones, la velocidad es c, ¿verdad? Porque la velocidad, la luz viaja a la velocidad de la luz. Y la frecuencia sería la frecuencia de corte. Entonces, si yo tengo la frecuencia de corte, ¿verdad? Y tengo esta relación, entonces esto es 0. Entonces, esto va igualado a 0. Si yo despejo la frecuencia, me va a quedar que esto va a ser igual a la función de trabajo entre la constante de Planck. ¿Ok? Entonces, yo sustituyo acá y me queda esto. ¿Ok? Lo más común para cuando ustedes están calculando frecuencia de corte es utilizar esta relación, que es que la constante de Planck por la velocidad de la luz o la rapidez de la luz es igual a 1240 electronvolt por nanómetro. ¿Por qué? Porque esta relación, digamos, ustedes lo que hacen es que sustituyen esto acá y la función de trabajo, el phi, por uno de los valores que ya tienen, ¿verdad? Se cancelan electronvolt con el electronvolt y les dan valores de la longitud de onda en nanómetros, que eso es lo usualmente que se busca en las respuestas de longitud de onda. ¿Ok? Entonces, digamos, básicamente este valor, o sea, que lo tengan ahí apuntado, ¿verdad? A mano cuando están realizando este tipo de problemas. Pero básicamente este es el efecto fotoeléctrico. Este experimento, ¿verdad? Toda esta demostración matemática, etcétera, fue lo que le dio a Einstein el premio Nobel en física, ¿verdad? Posteriormente se reconoció de que como que se le puso ahí una nota al premio Nobel de que también se le atribuía la creación, digamos, de la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad. Pero principalmente Einstein gana el Nobel por el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? No sé si tienen dudas con respecto a esto. Todo bien, profe. Bueno, y voy a dejar de grabar.